Namaste. Bienvenidas un día más a la Escuela Holística Hayani. Mi nombre es Ani y hoy vamos a estar hablando sobre este elemento llamado velo. En la actualidad es muy común cuando vemos que una persona utiliza el velo en la danza o vemos velos en la danza, directamente estemos pensando o se nos viene a la cabeza algo relacionado con Oriente o el mundo árabe. Entonces, hoy voy a contarte un poquito sobre la historia del velo. El velo trae consigo dos tipos de historia. La historia del velo en las mujeres cuando lo utilizaban en la cabeza, que hasta en la actualidad hay muchísimas culturas que lo utilizan, y el velo en la danza. Hoy vamos a hablar sobre el velo en la danza y otro día os contaré la historia sobre la ropa y la moda de cada época, y entonces veremos también el velo, las connotaciones del velo en otro ámbito. Primero que hay que saber la danza del velo, la danza que conocemos actualmente con velo, es que no es una danza folclórica, no es una danza clásica, ni es árabe, ¿ok? No tiene nada que ver con el mundo árabe. De hecho, a partir de los años 50, 40, 50, cuando se introdujo el velo en la danza, hasta hoy día está mal visto que una bailarina baile con el velo. Porque en los años 50, cuando los clubs de striptease vieron que era algo muy exótico, algo muy sensual, empezaron a incluirlos en sus espectáculos eróticos y por ello, por ende, en la cultura árabe está mal visto que una bailarina baile con velo. Es decir, que las danzas completas con velo es algo occidental. Y es nombrado baile fantasía, es decir, que si tú sales a bailar con velo, digamos que sería en la categoría de fantasía. ¿Cuándo se hizo famoso bailar con estas telas? No cuando empezó, sino cuando se hizo famoso. Como vimos, Samia Gamal, una de las bailarinas más influyentes de Egipto, empezó a incluir el velo en sus danzas y se convirtió en algo muy famoso. Por ello, a partir de 1940, cuando ella la introdujo en la danza oriental o en la danza árabe, se hizo famoso, y después en 1950 los clubes eróticos empezaron a copiar, y también en el cine Hollywood empezó a meter esta clase de elemento, el velo como elemento, en muchísimas películas. De hecho, Samia Gamal hizo la película de Ali Baba, en el que llevaba el velo famoso, entonces se hizo súper famoso con esta danza. Y después tenemos por otro lado otra historia que hizo que el velo fuese como muy famoso o como elemento muy famoso en la danza árabe, y es la historia de Salomé. Esta historia, la historia de Salomé, lo escribe, bueno, está en la Biblia, y aparte Oscar Wilde se inspira y escribe una obra, se lleva a cabo la película, que luego se censura, no se deja ver porque se considera demasiado exótico, demasiado sensual. Y la historia es la de Salomé cuando baila para el rey Herodes, marido de su madre, y le pide a cambio la cabeza de Juan Bautista. Y en realidad en la Biblia, en el extracto de la Biblia, no dice absolutamente nada del nombre de Salomé, es decir, se dice en el extracto que la hija de Herodes bailó, pero no se le dice qué nombre tenía ni qué bailó. Entonces esta historia o esta europeización de la danza de los 7 velos se hizo muy famoso porque Salomé en la película bailaba con 7 velos y se iba quitando los velos de uno en uno, y entonces se convirtió en algo, digamos, erótico, fantástico. Y hasta ahora, hasta hoy día, la gente cuando dices que bailas danza oriental, a veces hay gente que piensa que bailas la danza de los 7 velos, que no es una danza en sí, sino que es algo inventado.
Otra historia de la antigua Babilonia dice que la diosa Ishtar, la diosa de los 1000 nombres, porque también la diosa Ishtar era Afrodita, era Anahit de la antigua diosa armenia, era la diosa de los 1000 nombres. De hecho, esta diosa aparece representada antes que el cristianismo, muchísimo antes, en las primeras culturas, como la madre tierra, como la madre naturaleza, amamantando a su hijo. ¿Os suena? Y hasta hoy día esa figura femenina con el velo y con su hijo se ha conservado. Y dícese que Ishtar baja al inframundo porque su amado y hermano Tamuz es asesinado o muere, y Ishtar baja al inframundo y cruza las 7 puertas del inframundo, y en cada una de las puertas deja uno de sus objetos, sus pendientes, su collar, su velo, su vestido, y con cada uno de los objetos que va dejando también va dejando su corazón, su inteligencia, su alma, su espíritu, y llega desnuda, totalmente, completamente desnuda, a la última puerta donde le espera su hermana que la asesina. Y esta historia es como los 7 puertas o los 7 velos, que también tienen mucho que ver con la historia de la danza de los 7 velos. Es que es como una historia, yo supongo que se inspiraron en esa historia para crear la danza de los 7 velos, ¿no? Porque cuando ella iba dejando sus pertenencias era como traspasar cada puerta y quitarse capas y quitar sus velos para llegar desnuda a la última puerta. Cuando Samia Gamal introduce en 1940 el velo, ¿quién le enseña esto? Y la persona que le enseña la técnica del velo y la técnica del ballet y le enseña a mover los brazos y las manos es una bailarina rusa famosa de la época que se llama Ivanova, y el rey Faruk de Egipto la contrata como bailarina de la corte o del reino, y entonces ella es contratada también como maestra de Samia Gamal, y ella le enseña la utilización del velo, y por ello empieza ella a meter el velo y se hace tan famoso. Pero una cosa que tiene que ver una bailarina rusa con el velo, porque la danza rusa no tiene nada que ver con el velo. Ivanova cuenta que ella empezó a incluir el velo con el ballet, digamos que le dio como otro nivel a la utilización del velo cuando viajó a un país antiguo de la Unión Soviética antigua que estaba en la tierra de Armenia y Azerbaiyán. Y de ahí yo empecé a investigar y me fui más para atrás y más para atrás y más para atrás. Y siempre vamos y llegamos a la misma historia, ¿verdad? Desde que empezaron las primeras culturas y civilizaciones, la utilización de velo era como algo, formaba parte de los atuendos de las mujeres. Y en la antigua Urartu, reino de Armenia, y también en otros pueblos cercanos, países que estaban pegados, utilizaban el velo las mujeres para bailar. Y lo utilizaban no exactamente como lo hacemos hoy en día, no eran velos tan grandes como hoy en día. De hecho, esta danza o las primeras danzas con velo que se encuentran o que se pueden encontrar son las danzas de las novias. Las novias llevaban un velo en la cabeza antes de los casamientos o bailaban la danza de la novia el día de la boda. Y entonces el velo estaba sobre la cabeza, era transparente, solía ser de color blanco y estaba tapado toda la cara, llevaba una corona y tenía que bailar, y el novio al final de la boda tenía que descubrir la cara de la novia. Entonces durante todo el baile ella bailaba así, o a veces llevaba un velo cubierto y otro velo que utilizaba para bailar, era mucho más corto y lo utilizaba para hacer giros y figuras, y de esta manera Ivanova ve estas danzas antiguas y folclóricas y entonces
coge este elemento, lo mete en el ballet y después cuando viaja a Egipto lo lleva consigo a Egipto. Así que como hemos aprendido, el velo no tiene nada que ver con la danza árabe. Hoy en día sí, pero incluso hoy en día las mujeres árabes cuando entran a un escenario solo lo utilizan como elemento de entrada para que se vea como algo más espectacular. Entonces las bailarinas que hacemos coreografía con el velo durante todo el baile somos más bien de otros países, no países árabes. Además, otras culturas igual de antiguas, como por ejemplo en el Indus Valley o en la India, el velo era utilizado, formaba parte también de las culturas o del atuendo femenino. Antiguamente se utilizaban los velos sobre todo en las bodas de las mujeres de color rojo, amarillo o dorado, porque pensaban que lo que hacían estos velos o esos colores era proteger a la novia y ahuyentar a los malos espíritus y a las malas energías de ella. Poco a poco también en Armenia se empezaron a utilizar velos un poquito más claros, transparentes, de color blanco, y el color blanco se fue imponiendo hasta llegar hoy en día en símbolo de pureza, de limpieza, pero vemos que antiguamente también se hacía y entonces viene también de ahí este símbolo, ¿no? Realmente era para proteger a la novia, ¿no? Se ponía el velo para proteger a la novia de los malos, aparte de los malos espíritus de la gente que quisiera cotillear y echarle un mal de ojo, porque sabemos que nuestros ancestros también creían en este tipo de cosas, que se deseaban el mal de la novia. Y en India se tapaba a la mujer hasta el último momento del matrimonio, porque realmente los matrimonios eran concertados y muchas de las veces no podían ver a la novia. El novio y la novia no se podían ver ni se conocían hasta el momento del matrimonio, pues para que seguramente no se arrepintiesen en el último momento. Para mí el velo es un gran compañero, es lo oculto, como he dicho, del alma femenino. También es algo súper místico, un elemento precioso con el que podemos jugar y expresarnos. Así que bueno, como siempre os animo mucho a que probéis este elemento y iremos aprendiendo más coreografías de diferentes estilos y de diferentes tipos que existen hoy en día. Espero que te haya gustado muchísimo esta historia. A mí me ha fascinado buscar información sobre el velo. Te voy a dejar también más información o algunos vídeos interesantes que he ido encontrando en la cajita de descripción. Y como siempre te recuerdo que en el canal de YouTube tengo más vídeos, más clases cada semana, y en mi cuenta de Instagram tengo más inspiración donde comparto también mi día a día. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en nuestra próxima clase. Namaste.